Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcángelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el padre Matías Gaudrón de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 5. La libertad religiosa. Parte número 3. Veamos. ¿Pero es verdad que constricción se opone a libertad? ¿Dónde está entonces el sofisma? Un experto del concilio, el padre Berto, desmontó este sofisma de la siguiente manera. No todos son adultos por la edad, y muchos de quienes son adultos por la edad no son intelectualmente adultos. El esquema conciliar calla sobre los tímidos, calla sobre los esclavos del pecado, calla sobre la presión de las pasiones, calla sobre la difusión de los errores por hombres perversos, para imaginar un hombre supraangélico. ¿En qué lugar del mundo, sobre qué planeta se sitúa este esquema? Desde la edad más tierna, desde el primer uso de razón, hay problemas morales que resolver. Y muy lejos de que el niño tenga el derecho a que le dejen resolverlos a su antojo, está el derecho a no ser dejados a su antojo, sino de ser ayudado mediante consejos, órdenes y exhortaciones, de estímulos de sus padres y sus educadores, para resolver, entre comillas, sus problemas morales con rectitud. Tiene el derecho a que se limite su libertad. Tiene derecho a que cuanto se le ordena sea intrínsecamente bueno. Y los padres y educadores que se abstienen de ordenar, de prescribir, de dirigir, de estimular, faltan a un deber muy grave y cargan muy pesadamente su conciencia ante Dios. Lo mismo hay que decir, guardando la proposición de la mayor parte de los hombres que no son capaces de vencer los errores, incluso vencibles a menos que le alejen del error quienes tienen la obligación de hacerlo, y a menos que en cierta medida respiren la verdad. Al igual que se lleva a los enfermos a lugares sanos
para que un aire sano repare sus fuerzas, para que el vigor de las montañas o del mar les fortifique, para que expulsen las miasmas de la ciudad. Del mismo modo, el género humano, enfermo por el pecado original y por tantos pecados actuales, tienen derecho, no, entre comillas, a una libertad religiosa ilimitada, sino, por el contrario, a que su libertad religiosa sea restringida de tal forma que utilice su libertad para abrazar la verdad. Esto no supone en modo alguno forzar a los hombres a abrazar la verdad contra su voluntad, sino situar a los débiles y a los inválidos en condiciones tales que disciernan y elijan más fácilmente la verdad. Entre comillas, la libertad religiosa ilimitada, además de ser mala en sí misma, abre la puerta al error, en detrimento de los derechos de los débiles y de los ignorantes. Y también, como en este mundo el error tiene tal poder, quienes tienen cualquier autoridad del tipo que sea, los padres sobre sus hijos, el Estado sobre los ciudadanos, la Iglesia sobre los bautizados, tienen como gravísimo deber, natural y sobrenatural, proteger del error a aquellos que les han sido confiados. Hay quien dice que la verdad, por ella misma y ella sola, vence al error sin la ayuda de autoridad alguna. Eso sería verdad el día en que los hombres dejen de ser hombres y sean superhombres, incluso superángeles. Ya he demostrado antes suficientemente que el error encuentra cómplices en nosotros y entre nosotros. ¿Cuál es el segundo sofisma? So pretexto de no impedir la libre búsqueda de la verdad, el Vaticano II promueve la libre propaganda del error. ¿Qué se debe responder a eso? Este sofisma se refuta a sí mismo. Recordemos al menos que el Papa Pío IX, citando a San Agustín, afirma que la plena libertad de manifestar públicamente sus opiniones es una libertad de perdición. En el documento Libertas Perditiones, cita también a San León Magno y escuchamos lo siguiente. Si siempre le está permitido a las opiniones humanas entrar en conflicto, no han de faltar nunca hombres que osen resistirse a la verdad y poner su confianza en la verborrea de la sabiduría humana, vanidad extremadamente dañina. ¿Cuál es el tercer sofisma? El tercer sofisma versa sobre, entre comillas, la dignidad de la persona humana. El Concilio del Vaticano declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. ¿Dónde está el sofisma? Hay una confusión entre dignidad radical y dignidad operativa o terminal. ¿Qué es la dignidad radical? La dignidad radical del hombre está vinculada a su naturaleza humana. Consiste en que tiene un alma espiritual y que en consecuencia está dotada de razón y de voluntad libre. Consiste también en que es llamada por Dios a un fin sobrenatural, que son la visión beatífica. ¿Por qué se le llama dignidad radical? Esta dignidad
se llama radical porque es la raíz de los actos voluntarios, en virtud de los cuales el hombre puede aumentar, disminuir o perder su dignidad. ¿Qué es la dignidad operativa? En la medida en que el hombre se adhiere al bien y a la verdad, se perfecciona. Adquiere una dignidad que se denomina operativa o terminal. Entonces, ¿todos los hombres no tienen la misma dignidad? Es evidente que un asesino no tiene la misma dignidad que un santo, y que el hombre pierde su dignidad al adherirse al error o al mal. En esta vida no se puede perder totalmente la dignidad radical. Incluso el peor criminal puede aún convertirse y cambiar de vida. Pero en el infierno, los condenados, que no son ni siquiera capaces del bien moral, han perdido totalmente su dignidad. ¿Dónde puede encontrarse esta enseñanza sobre la dignidad del hombre? La liturgia romana recuerda que nuestra dignidad de hombre está dañada por el pecado y que para restablecerla hay que practicar la temperancia. ¿Han abordado esta cuestión los doctores de la Iglesia? Santo Tomás de Aquino explica en la Suma Teológica lo siguiente. Primero, que el hombre, al pecar, se aparta del orden de la recta razón y, por tanto, pierde su dignidad humana. Segundo, que pierde también su derecho a cierta libertad. ¿Confirmaron los papas esta enseñanza? El Papa León XII enseña en su encíclica In Mortale Dei lo siguiente. Si la inteligencia se adhiere a opiniones falsas, si la voluntad elige el mal y se abraza a él, ni la inteligencia ni la voluntad alcanzan su perfección. Por el contrario, abdican en su dignidad natural y quedan corrompidas. Por consiguiente, no es lícito publicar y exponer a la vista de los hombres lo que es contrario a la virtud y a la verdad. Y es mucho menos lícito favorecer y amparar esas publicaciones y exposiciones con la tutela de las leyes. ¿Qué consecuencias pueden sacarse en cuanto al texto Vaticano II? El padre Berto explicaba durante el mismo concilio lo siguiente. Se considera de una manera inadecuada y totalmente insuficiente la dignidad de la persona humana si se la considera solamente en su raíz. El simple hecho de estar dotada de razón y voluntad libre. La dignidad de la persona, adecuadamente considerada, exige que se tengan en cuenta sus actos. El ignorante y el hombre cultivado no tienen la misma dignidad. Y sobre todo, la dignidad no es igual en quien se adhiere a la verdad y en quien se adhiere al error, entre quien quiere el bien y quien quiere el mal. Los redactores que han construido todo su esquema sobre una noción inapropiada de la dignidad de la persona humana, solo por este motivo capital, han presentado un trabajo deforme, de un extraordinario irrealismo. En efecto, se quiera o no, entre las personas humanas adecuadamente consideradas, hay diferencias inmensas de dignidad. Y esto es tanto más verdadero cuando que se trata de un esquema sobre la libertad religiosa, porque, con absoluta evidencia, la libertad religiosa corresponde a la persona, no por su dignidad radical, sino por su dignidad operativa. Y así, la libertad no puede ser la misma en el niño que en el adulto, en el tonto que en el espíritu penetrante,
en el ignorante que en el hombre cultivado, en un poseso por el demonio o en alguien inspirado por el Espíritu Santo, etc. Ahora bien, esta dignidad que denominamos operativa no pertenece al ente físico, sino que, como es evidente, pertenece al orden intencional, es decir, es el orden del conocimiento y de la voluntad. El olvido de este elemento intencional, a saber, la ciencia y la virtud, constituye un error gravísimo del esquema. Y Monseñor Lefebvre escribió en consecuencia lo siguiente: en la medida en que el hombre se adhiere al error y se aferra al mal, pierde su dignidad terminal o no la alcanza, y no se puede fundar nada sobre ella. Siguiente pregunta. ¿No es la libertad religiosa una consecuencia de la libertad del hombre? La libertad no es un valor absoluto. Se le ha dado al hombre para que pueda libremente optar por el bien. Que pueda optar por el mal no es más que una consecuencia y al mismo tiempo un abuso de esa libertad. Más exactamente, la libertad no le ha sido dada al hombre para que pueda elegir entre el bien y el mal, sino para que pueda moverse por sí mismo hacia el bien. ¿Por qué Dios dio la libertad al hombre? La libertad de la voluntad es una consecuencia de la inteligencia. Es necesaria para que el hombre pueda amar a Dios, algo que las criaturas irracionales no pueden hacer. Otorga pues a los hombres una gran dignidad que les sitúa muy por encima de las criaturas irracionales. ¿No implica la libertad el poder hacer el mal? En el estado actual de las cosas, la libertad implica que el hombre pueda hacer el mal, pero no que tenga derecho a hacerlo. Un asesino no tiene el derecho a matar a su prójimo. El hombre que escoge el mal abusa de su libertad. ¿Cuál es, para el hombre, la regla del bien y del mal? ¿Su conciencia? Es cierto que el hombre debe actuar según su conciencia, pero tiene también el deber de iluminarla, porque la conciencia no es el criterio último del bien y del mal. No es más que un intermediario que transmite una obligación que no depende de ella. ¿Puede un hombre ser culpable solo por seguir su conciencia? Sí, un hombre puede ser culpable solo por seguir su conciencia. Culpable, no porque siga su conciencia, sino porque antes la ha falseado. Por ejemplo, un médico que se haya convencido a sí mismo de que el labor, punto y coma, mató, no es un crimen. O bien, porque ha sido negligente para formarla bien. Por ejemplo, un infiel que no se haya preocupado jamás de la verdad religiosa. Siguiente pregunta. ¿No puede un hombre tener su conciencia falseada sin que haya culpa por su parte? Sí, un hombre puede tener la conciencia falseada sobre tal o cual punto. Creer que tal acción mala es buena, sin que haya culpa por su parte. Se habla entonces de una conciencia invenciblemente errónea, o bien de una persona en ignorancia invencible. En ese caso, la ignorancia impide a ese hombre ser culpable, pero la acción sigue siendo en sí misma mala. ¿Debe el Estado respetar la conciencia de esa persona? Supongamos que un asesino sea subjetivamente inocente, porque su falsa religión le ha inculcado la convicción de que matar está permitido con ciertas condiciones.
Esta convicción subjetiva no le concede, sin embargo, un derecho objetivo. El policía que le impide llevar a cabo su crimen no comete ninguna injusticia. Tendríamos por loco a quien afirmase que el asesinato es sí malo, pero que el asesino tiene, en razón de su dignidad humana, derecho a que nadie le impida matar. ¿Quién sostiene algo semejante? Es más o menos lo que pretende la Dignitatis Humanae. Este texto enseña que todos los hombres tienen el deber de buscar la verdad y de recibirla. Pero añade que si alguien, consciente o inconscientemente, se adhiere al error, tiene derecho a que no se le impida actuar según ese error. Y ello en nombre de su dignidad humana. Siguiente pregunta. ¿Una persona que se equivoca de buena fe no merece cierta indulgencia? Una persona que se equivoca de buena fe merece sin duda ser tratada con caridad y prudencia, pero no adquiere por ello un derecho a difundir su error. Una tienda de alimentación no puede tener derecho a vender productos peligrosos para la salud con el pretexto de que actúa con buena conciencia. Del mismo modo, al ser el error religioso mortal para las almas, es normal que el Estado impida su publicidad. ¿Es un gran mal la difusión de la herejía? La Iglesia considera que toda la razón de la herejía como un asesinato cometido contra las almas. ¿Ha conservado la nueva liturgia la fiesta de Cristo Rey? La nueva doctrina introducida por el Vaticano II se traduce también en la liturgia. Ejemplo, en el nuevo misal de 1969, la fiesta de Cristo Rey se ha relegado del último domingo de octubre al último domingo del año litúrgico, para significar que el reino de Cristo Rey no vendrá más que al final de los tiempos, y que no puede, o no debe, realizarse ahora. Se han quitado del himno de vísperas de esta fiesta las 3 estrofas que hablaban del reino de Cristo sobre la sociedad. Pongamos atención en este ejemplo. En el lado izquierdo tenemos el latín y del lado derecho tenemos la estrofa en el idioma español. Leamos detenidamente las estrofas. Una turba criminal grita: no queremos que reine el Cristo, pero nosotros lo aclamamos como el Rey Supremo de todos. Que los jefes de las naciones le rindan culto público. Que maestros y jueces os veneren. Que las leyes y las artes expresen vuestra realeza. Que las banderas se glorifiquen de verse consagradas a vos. Someted también a vuestro cetro, la patria y todos los hogares. ¿Por qué las autoridades de la Iglesia han desnaturalizado así la fiesta de Cristo Rey? Lex orandi, lex credendi, dice el adagio. Así como oras, así creerás. Las fórmulas de oración son también la expresión de la fe. Ahora bien, la libertad religiosa está en oposición total con los principios profesados en otro tiempo por la Iglesia. Por ello, los promotores de la libertad religiosa no pueden invocar en su favor
ni las sagradas escrituras, ni la tradición de la Iglesia. Fueron todos los enemigos de la Iglesia, herejes, racionalistas, filósofos de las luces, masones, etc., los que reclamaron la libertad religiosa. ¿Se opone explícitamente el Vaticano II a la realeza social de Cristo? Dignitatis Humanae omite totalmente hablar de Cristo Rey. Dado el tema del que se trataba, es una omisión gravísima. El texto no prohíbe a los estados profesar el catolicismo. Sería demasiado contrario a la tradición, pero no lo anima en modo alguno. No hace sino tolerar esa profesión pública de catolicismo con el mismo título que la de las falsas religiones. En la práctica, desde el año 1965, el Vaticano trabajó para la supresión de los estados católicos. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia al respecto antes del Vaticano II? En cuanto la Iglesia obtenía la libertad, exhortaba a reyes y príncipes, sobre todo si eran cristianos, a proteger y defender la verdadera religión. En los países de misión, se esforzaba principalmente por ganar a los príncipes para la fe católica, para facilitar así el establecimiento de una sociedad impregnada de espíritu cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias de la libertad religiosa? La primera consecuencia de la libertad religiosa, predicada por el Vaticano II, fue que los estados, todavía católicos, tuvieron que cambiar su constitución. La libertad religiosa llevó pues a la laicización del Estado y una descristianización cada vez más avanzada de la sociedad. Cuando se otorga los mismos derechos a todos los errores, la verdadera fe desaparece cada vez más. El hombre, que por su naturaleza caída tiende generalmente a seguir la vía más fácil, tiene necesidad de la ayuda de instituciones católicas. En una sociedad totalmente marcada por la fe católica, los hombres salvarán su alma más fácilmente que una sociedad donde la religión es un asunto privado y donde la verdadera Iglesia debe existir junto a innumerables sectas que poseen sus mismos derechos. ¿Qué países tuvieron que cambiar su constitución a continuación del Vaticano II? Un ejemplo característico es el de Colombia. La población de ese país era 98% católica y la religión católica era la única reconocida oficialmente por la Constitución. Contra su voluntad, el presidente tuvo que ceder a la presión ejercida por el Vaticano en nombre del concilio y cambiar la Constitución el 12 de julio de 1973. Por esa misma época, las sectas protestantes, sostenidas económicamente por los Estados Unidos, partían al asalto de Iberoamérica. Hoy, el país está invadido por las sectas. Algunas ciudades tienen más templos protestantes que iglesias católicas. Siguiente pregunta. ¿Fue impuesta la libertad religiosa a otros países? Dos cantones suizos, el Ticino y el Valais, tuvieron también, por la presión del nuncio, que cambiar sus respectivas constituciones. En Italia, se firmó un nuevo concordato el 11 de febrero de 1984.
Y cito lo siguiente: las falsas religiones obtienen igualdad de tratamiento con la Iglesia, etc. Y es la misma Roma la que pide estos cambios. ¿Puede aportar un último ejemplo? El caso de España es particularmente interesante porque el concordato firmado el 27 de agosto de 1953 entre España y la Santa Sede era considerado por el Papa Pío XII como un modelo. Su primer artículo rezaba de la siguiente manera: la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española. Y el concordato ratificaba el fuero de los españoles del 13 de julio de 1945, cuyo artículo 6 era particularmente claro. Y cito: la profesión y la práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. ¿Qué pasó después de 1965? La Declaración Dignitatis Humanae contradecía frontalmente ese artículo 6. Por la presión del Vaticano II, en 1967, España concedió la libertad a los demás cultos, refiriéndose explícitamente al Vaticano II de la siguiente manera: sin embargo, la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa, promulgada el 7 de diciembre de 1965, exige el reconocimiento explícito de este derecho y la consiguiente modificación del artículo 6 del Fuero de los Españoles. Nueva formulación: la profesión y la práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica, que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Esta nueva redacción se ha de subrayar expresamente. Había sido previamente aprobada por la Santa Sede. ¿Qué demuestra el ejemplo de España? El ejemplo de España muestra hasta la evidencia la contradicción entre la doctrina tradicional y el Vaticano II, puesto que lo que se alaba antes de 1965 se convierte ahora repentinamente en condenable. ¿Qué prueba la aplicación del texto del Vaticano II sobre la libertad religiosa? Los años que siguieron al Vaticano II mostraron la verdad de las afirmaciones del Papa León XIII, de que la libertad religiosa conducía necesariamente a la impiedad. En nuestros países no solamente ha desaparecido la fe, sino también ha desaparecido la moral cristiana. Los matrimonios fracasan, las familias se rompen, la criminalidad no deja de crecer y apenas se encuentra alguien que quiera ejercer la autoridad. Quien abra tan solo un poco los ojos verá que nuestra sociedad se asoma al caos. Esta situación no cambiará verdaderamente hasta que la sociedad reconozca de nuevo a Cristo como Rey y deje de conceder cancha libre a todos los errores. Porque, como afirmaba el cardenal Pay, cuando no reina por los beneficios vinculados a su presencia,
reina por todas las calamidades inseparables de su ausencia.